Bueno, me dijiste que no te gusta la ciencia ficción. Mucho se ha hecho en la ciencia ficción a partir de este tipo de temáticas. ¿Pero es ciencia ficción o es realidad? Bueno, pues justamente tenemos un especialista para que nos alumbre el camino. Claro, está Gustavo Fernández con nosotros, del Club del OVNI, porque hay una conferencia sobre transcomunicación, psicofonías y psicoimágenes para contactar con extraterrestres. Así se denomina esta conferencia. Bienvenido. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Cómo están, chicos? Un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Es ciencia ficción o es realidad? ¿Es ciencia ficción o es realidad? Yo siempre digo que la ciencia ficción en realidad es anticipación científica, ¿no? Porque generalmente plantea temas científicos o sociales que después la realidad se encarga de superar. Claro. Así que desde algún lugar me gusta pensar que esto que vamos a presentar el sábado es anticipación científica. Para mucha gente algo que quizás ronde la fantasía, para nosotros que conocemos las evidencias, que las compartimos, como las vamos a compartir el próximo sábado, es un hecho comprobado y verificado. Le recordamos a la gente lo que es la psicofonía y las psicoimágenes. La psicofonía es la posibilidad de grabar con distintos sistemas de grabación, sonidos o voces provocadas por entidades que no existen en este plano físico. La gente que acumula algunas décadas de existencia, ustedes son muy jovencincitos, recordarán que... ya no tanto. Te tiro una... me tiran un centro y yo la tiro afuera a propósito. Es muy temprano. Es verdad, perdón. No, les decía, recordará que allá a principios de la década del 90, nosotros, cuando digo nosotros, digo la gente que me acompaña en estas investigaciones aquí en Paraná, realizamos investigaciones de este tipo en distintos cementerios de la región. Hubo inclusive en su momento, en el cementerio municipal de Santa Fe, una experiencia que realizamos con el apoyo en ese entonces de la Municipalidad de Santa Fe, donde precisamente el objetivo era este, ¿no? Ubicar investigadores con equipos de grabación, tratando de obtener registros de lo que popularmente la gente llama espíritus, fantasmas, lo que técnicamente es lo que sobrevive a la muerte física. Y obtuvimos distintos registros muy interesantes, y digo la gente que lo recuerda porque en ese momento tuvo un impacto periodístico, mediático bastante significativo. Mucha repercusión. Claro, pero como siempre suele ocurrir con estos temas, pasan los años y quizás algunos se olviden, ¿no? En el ideario colectivo. ¿Y pero esta idea de la psicofonía, claro, la idea quedó instalada. Y a medida que fueron pasando los años, la tecnología, el avance de la tecnología nos permitió comenzar a obtener imágenes. Primero en las viejas cámaras de video, ¿no? En VHS, recuerdan, después en soportes digitales, de las entidades que producían este sonido. Ahora bien, durante muchos años, porque recordemos que este fenómeno, la psicofonía, ya se descubrió en 1957 y ha sido investigado sistemáticamente por técnicos, por especialistas en todo el mundo, se pensó que se asociaba exclusivamente a personas que habían fallecido, al residuo energético de personas que habían fallecido. Pero en los últimos 15 años se observó que había otras fuentes de emisión y que las entidades o que las inteligencias que dejaban esos registros, porque muchas veces quedan voces y en algunos casos quedan grupos de palabras que son respuestas hacia las personas que están experimentando. ¿Se entiende? Empezamos a observar que esas inteligencias se identificaban como que no pertenecían a este mundo, a este planeta. Y aquí entonces entra la pregunta de la conferencia del sábado, que es, ¿y si estas técnicas que tratan de captar estas energías sutiles no solo nos permiten obtener registro de personas fallecidas, sino de entidades que no se encuentran en este planeta? Bueno, las evidencias, la documentación es parte de lo que vamos a charlar el próximo sábado. ¿Cómo se hace para el registro, no? Porque vos decías, bueno, fueron en un determinado momento a un cementerio y allí hicieron el registro. En este caso, para este tipo de entidades que dicen, bueno, pueden ser, ¿no? Extraterrestres. ¿Cómo se lleva a cabo dividiría eso? tu pregunta en dos instancias. Por un punto, algo que muchos televidentes se estarán preguntando en este momento: ¿cómo sabemos que ese sonido provocado no es un registro parásito de una emisión radial, no es algo que preexistía? Esto es bastante sencillo, entre comillas. La voz humana tiene, cuando uno revisa el audio con un programa, tiene un determinado registro. Todo registro que esté por debajo o por arriba del rango de la voz humana, evidentemente es no humano. Esto en primer lugar.
En segundo lugar, ¿cómo realizamos las grabaciones? El lugar en sí, yo comentaba el ejemplo del cementerio, pasa a ser anecdótico. Es decir, yo hablé de una experiencia, pero una experiencia realizada 30 años atrás. Sí. Lo que se ha observado es que depende más de la intención del operador, de la manera como se enfoca, cómo se dirige, digámoslo, psicológicamente el experimento. Es decir, el experimentador es una herramienta determinante. No se trata simplemente de que coloco un grabador, pongamos el ejemplo, y el registro va a aparecer. Sino tiene mucho que ver con cómo enfoca su mente el operador cuando está haciendo la experiencia. Entonces, pero la presencia se tiene, de alguna manera, esa presencia se tiene que dar en el lugar donde se está llevando a cabo la grabación. No necesariamente, si recordás que la parapsicología ha demostrado la existencia, es decir, ha demostrado en condiciones de laboratorio, la existencia de fenómenos como la telequinesis, donde la energía psíquica actúa sobre la materia a distancia. No necesariamente, si recordás que los astronautas del Apolo 12, el segundo viaje a la Luna, realizaron experimentos de telepatía desde la cara oculta de la Luna con experimentadores en tierra. Tenemos un audio, tenemos un audio vamos a compartir uno, así lo analizamos esto también. Esto es interesante, sí. A ver este audio. Lo escuchamos. Si estás escuchando, me gustaría que me dijeras algo. Por favor. Si estás escuchando, me gustaría que me dijeras algo, por favor. Si estás escuchando, me gustaría que me dijeras algo, por favor. Bueno. Si estás escuchando. Esta grabación corresponde a... Esta grabación se realizó en el marco de lo que llamamos la Alerta Global Psicofónica 2012. Nuestro grupo realizó en el año 2011-2012 experimentos con 400 colaboradores en todo el mundo, que simultáneamente en una franja horaria realizábamos al mismo tiempo estos experimentos. En este caso en particular, esta persona... Es decir, la alerta psicofónica no estaba dirigida específicamente a esta teoría que vamos a presentar el sábado, ¿sí? Estaba destinada a obtener registros. Entonces, esta persona se dirige a un ser querido fallecido, por eso se pitea el nombre, se cubre el nombre de la persona y es cuando aparece inmediatamente después el registro, que es un típico registro psicofónico. Aparece como una voz en segundo plano, pero insisto, que... tiene un registro que sale del registro sonoro humano, que muchas veces lo que dice se dirige o tiene que ver con la persona o la pregunta que la persona está formulando. Qué bárbaro, ¿eh? Increíble. ¿Hay más? ¿Tenemos más? ¿Hay otro audio? Sí, a ver. Sí, vamos a compartirlo. A ver. ¿De dónde fue obtenido? Este fue obtenido en el año 1900, este es un poco antiguo, desde 1998, en un hospital abandonado cerca de Murcia. Hay algunos... Parece ser, aparte tiene la cadencia de típico de los españoles, y es como un murmullo de niño, ¿no? Un niño parece, ¿no? Yo hago una observación que es obvia, porque, digamos, de alguna manera... respondiendo a las preguntas que muchos televidentes pueden hacerse, que pueden decir, bueno, Gustavo, pero esto puede estar trucado, fraguado, es muy fácil. Hoy por hoy hay muchas herramientas para hacer ese tipo de cosas. Pero aquí yo me planto firme y hago dos observaciones. Primero, estos son testimonios que o hemos obtenido nosotros o nuestros colaboradores más directos los han obtenido. Es decir, la garantía es la credibilidad que se nos pueda dar a nosotros. Ahora, si alguien no nos da credibilidad no es mi problema. ¿Se entiende? Si alguien dice, bueno, a mí me parece que ustedes están haciendo un fraude, bueno, es tu opinión, allá vos. A mí, como investigador, me consta en la credibilidad del registro. Podemos discutir los aspectos técnicos. ¿Es posible que una emisión parásito de una radio, para el ejemplo que puse antes, se superponga a una pista de grabación? Sí, no, ¿hasta dónde? ¿De qué manera limpiamos? Pero eso es una discusión técnica.
Lo importante es señalar que los registros existen y lo importante es señalar que desde hace literalmente 60 años un poco más, sistemáticamente se vienen obteniendo este tipo de registros cada vez, insisto con esto, cada vez más claros. A medida que pasan las décadas, se obtienen mejores registros. Claro, las herramientas son mejores para trabajar en pero ese yo sentido. también casi sospecho una segunda lectura, que está aumentando la capacidad de comunicación entre los experimentadores de un plano y las entidades de otro plano, no solo porque mejore la capacidad técnica, sino que estamos enfocando mejor cómo hacemos las preguntas. ¿Se entiende esto que yo explicaba antes? Los resultados de tantos años de trabajo. Hay una retroalimentación sobre los resultados Gustavo, que vamos obteniendo. La conferencia es abierta para cerrar, ¿no? La invitación, ¿dónde va a ser? Es en ¿Cuándo? Corrientes 527, se hace en un conocido restaurante que nos cede sus instalaciones. Cobramos un arancel de entrada porque es con lo que subvencionamos nuestras investigaciones, que incluye también el derecho a una consumición. Es el sábado, el próximo sábado 6 de octubre a las 18 horas. Le pedimos a la gente que asista a puntualidad porque, como siempre decimos, la gente que es puntual no tiene la culpa de la que no. De la demora, claro, de la que no. Paranaenses, a ser puntuales. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, chicos, a ustedes como siempre. Gracias. Un gustazo.